En medio de un periodo de gran tensión y terribles conflictos armados en el mundo, en Futuro 360 quisimos abrir otra pregunta más y indagar la desconocida huella de carbono y emisiones contaminantes que tienen efectivamente las guerras y que de hecho contribuyen gravemente al calentamiento de nuestro planeta. Camila Guía investigó específicamente sobre ese punto de vista y este es el resultado en la siguiente nota. Los conflictos armados llevan consigo pérdidas atroces de vidas civiles, desplazamientos masivos y violaciones a los derechos humanos. El año pasado es considerado el más mortal por estos hechos durante el siglo XXI, con un total de 237.000 muertes, según información publicada en Journal of Peace Research. Para medir y cuantificar estas atrocidades hay mediciones y sistemas de registro. Sin embargo, para el daño ambiental, no. Una guerra o un conflicto armado es también eminentemente generador de un desastre ambiental. El Global Stock, que es la asignación de las emisiones por cada país, nos genera una cierta incertidumbre en el número. Y esa incertidumbre en el número nos impide tomar medidas de cómo fabricar, porque al final estás transparentando dónde fabricas, con quién fabricas, quién te hace el armamento. ¿De qué manera puede afectar una guerra a la naturaleza? O sea, te cambian las formas de vida, las formas de acceder a tus necesidades mínimas y básicas. Si hay guerra, es imposible que podamos resolver esta crisis ambiental. A pesar de no tener una cifra exacta de las emisiones, se pueden categorizar los daños en periodos previos, durante y posterior a un conflicto. Un piloto de un avión F-16, que son los que se utilizan, los más modernos que se utilizan en Chile, para dar un ejemplo, requieren de por lo menos 20 horas de vuelo mensuales para tener un piloto que es capaz de responder y de manejar adecuadamente el avión. Y eso es de algo que en tiempos de paz se realiza de la misma manera que en tiempos de guerra. De manera que en forma constante el entrenamiento exige un consumo de petróleo enorme. En situaciones de conflicto, la utilización es infinitamente mayor. La guerra del Golfo Pérsico significó, ponte tú, una quema de combustible y ciudades, porque eran bombardeadas principalmente las principales plantas de generación de petróleo, y en ese caso esas emisiones de gases de efecto invernadero obviamente incrementaron y hicieron un pic de emisiones durante la época del principio de los 2000, digamos. En el caso de las ciudades, uno podría inferir que el costo ambiental en términos de biodiversidad, de ecosistema natural, es mucho más bajo, pero es mucho más alto porque hay que reconstruir, y la reconstrucción implica toda una cadena de producción que es muy distinta que armar un proceso de rehabilitación en, por ejemplo, un bosque o una laguna o un lago. Según datos del Observatorio de Conflictos y Medio Ambiente, un avión de combate MiG-29 emite al menos 8.000 gramos de dióxido de carbono por kilómetro, mientras que los tanques T-72 liberan al menos 7.000. Esto es solo en periodos de paz. Otro informe del Tipping Point de 2020 estimó que la huella de carbono de los ejércitos del mundo y de las industrias armamentísticas era responsable del 5% total de las emisiones de gases de efecto invernadero en 2017. Se le ha llamado al siglo XX, se le llamó el siglo del petróleo, y por lo mismo fue el siglo de Estados Unidos, que tenía por lejos las fuerzas armadas más importantes. Pero en términos de emisiones, el carbón no lo hacía mal tampoco. Durante la Segunda Guerra Mundial, el consumo de petróleo y por tanto emisión de CO2 fue absolutamente mayúsculo. El Global Conflict Tracker determina que actualmente hay 6 grandes guerras en el mundo. Este mapa muestra las emisiones de gases de efecto invernadero en Ucrania y los lugares donde la biodiversidad está en riesgo. Expertos señalan que los avances en tecnología de guerra generan un daño menor a la naturaleza. Habría que ver cuál es el costo ambiental de fabricar un dron. No estoy bromeando. O sea, un dron para la guerra significa que puede tener el mismo peso ambiental que fabricar un dron para sacar imágenes satelitales. Otro de los indicadores de las emisiones de la industria militar es el gasto de cada país. El portal de estadística alemán Statista asegura que en 2022 Estados Unidos destinó el 3,5% de su PIB al gasto militar, casi triplicando a China, que le sigue con un 1,6%, y Rusia con 4,1%. El analista internacional Raúl Sor explica que los conflictos armados no siempre tienen consecuencias negativas para la naturaleza. En conflictos donde ha habido un minado, se han colocado minas antipersonales, antitanques, bueno, la gente no entra.
Y eso ha permitido, por ejemplo, me tocó verlo en persona, en la frontera entre Corea del Sur y Corea del Norte, que es una de las zonas más militarizadas del planeta. Bueno, allí ha florecido la naturaleza. Son situaciones excepcionales que de manera alguna compensan las pérdidas. Es un fenómeno que se repite también en Centroamérica, en países como Guatemala, El Salvador y Colombia. En un mundo donde los conflictos armados parecen no terminar, la huella de carbono de estas acciones también entra en la discusión climática.